Bien, vamos a iniciar Rutas del Aprendizaje, un recorrido por el cerebro del niño y el adolescente. Eh, Cuando hablamos de aprender, hablamos de un fenómeno natural, un fenómeno que se da en el ser humano y que sabemos que es uno de los objetivos en la vida de las personas. Desde que nacemos aprendemos, pero no siempre aprendemos igual. No hay un aprendizaje único en el ser humano. Nosotros hemos ubicado que existen 4 eh, aprendizajes necesarios que el ser humano debe desarrollar a lo largo de su vida para poder tener algo que hemos llamado nosotros un cerebro autorregulado. Cuando ya somos adultos, ya tenemos una vida estructurada, hecha, pues esa vida se relaciona con el haber desarrollado y aprendido estas rutas de aprendizaje que vamos a comentarles a ustedes. El niño tiene una labor fundamental, una labor bastante titánica en el sentido de que debe enfrentarse a cerebros. Bueno, ahorita voy a explicar por qué digo cerebros, a cerebros que son en cierto modo diferentes y que tiene que desarrollar en la medida que va creciendo. Bien, generalmente yo inicio mis webinars, mis conferencias, mis cursos con esta frase que dice: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Eso lo dijo Plutarco, aunque yo hoy diría: el cerebro no es un vaso por llenar, sino 4 lámparas por encender. Oigan bien, 4, no es uno, son 4 lámparas que nos toca encender, y que dependiendo cómo las tengamos encendidas es cómo nos comportamos, es cómo rendimos en la vida, y también de ahí depende cómo vemos la vida, cómo aspiramos en este mundo a objetivos, y cómo disfrutamos la vida. Esta teoría que estamos desarrollando, pues obviamente a partir de las experiencias y de las lecturas que hemos tenido y los estudios que realizamos académicamente, pues y con toda la responsabilidad, obviamente, les vamos a presentar a ustedes. El cerebro humano, este maravilloso órgano que tiene pues una funcionalidad fundamental, que es el aprendizaje. Para ello vamos a retomar una teoría, y esa es la base de lo que yo prácticamente estoy presentándoles a ustedes, que son las 3 unidades funcionales del cerebro de Alexander Luria. A partir de lo que Luria presenta en su libro El cerebro en acción, que habla de 3 unidades. La primera unidad funcional tiene que ver con el enfoque, la segunda unidad funcional con los entendimientos, la tercera unidad funcional con la acción. Son 3 procesos que realiza nuestro cerebro para poder lograr aprendizajes y para poder manejar la información. La primera unidad funcional se está relacionada con recibir información. Todos los procesos de atención, captar información para después pasar a la segunda unidad funcional, que es la capacidad de entender esa información, para entonces poder llevar a cabo tareas con la información. Para eso la tercera unidad funcional. 3 unidades funcionales que nos ayudan y que desde niños se empiezan a desarrollar. Primero se desarrolla la primera unidad funcional, ya se está desarrollando de manera incipiente la segunda y la tercera, pero la que primero se está desarrollando es la primera unidad funcional. Posteriormente se desarrolla la segunda unidad funcional, y pareciera que es la última en desarrollarse, la tercera unidad funcional, y las 3 juntas pues forman precisamente un cerebro adulto, un cerebro ya dispuesto al aprendizaje. Estas unidades funcionales, la primera está relacionada con la capacidad de atención, la segunda con la capacidad de codificación y la tercera con las funciones ejecutivas. Maestros de secundaria ya tienen alumnos que de 12, 13, 14 años, que tienen ya desarrolladas estas 3 funciones, las 3 funciones del cerebro. Ya tienen sus capacidades de atención, sus capacidades de codificación y funciones ejecutivas.
pero están desarrollando un cuarto cerebro, una cuarta funcionalidad que es la del cerebro autorregulado, que de eso vamos a hablar en un momento. Estas funciones que Alexander Luria nos ha explicado muy bien, pues estamos trabajando para desarrollar un poquito más allá esta teoría y hemos desarrollado nosotros, identificado y obviamente tipificado las funciones esenciales de cada una de estas unidades funcionales. La primera es las funciones de la primera unidad funcional, que es la atención, y tiene que ver con cuatro funciones fundamentales, que es la función activadora de la corteza cerebral. Cuando ponemos atención, primero que nada, nuestro cerebro activa la corteza cerebral. La función seleccionadora, que tiene que ver con la atención selectiva, una función fundamental que es el foco atencional, función de foco atencional, y otra ya cuando estamos en la acción, que es la guía de acción. Entonces, la primera unidad funcional está relacionada con buscar procesar información, hace la entrada de la información, pero no únicamente eso, sino también genera condiciones para que haya una guía de la acción cuando se realiza una actividad. El muchachito, por ejemplo, que se le pide que haga una operación matemática, en ese momento se le da la orden, se le dice en qué cuaderno está, en qué libro está la operación matemática y en ese momento entra en juego la acción activadora de la corteza cerebral que activa las zonas posteriores del cerebro para poder lograr información de la memoria a largo plazo sobre lo que te estamos pidiendo, alumno, te estamos pidiendo sobre las matemáticas. Él tiene mucha información en ese momento presente, ruidos, visualmente tiene mucha información, en su memoria de largo plazo tiene mucha información, pero viene la función seleccionadora, que es la que hace eh, precisamente la labor de seleccionar la información necesaria para resolver una tarea. Y cuando el niño ya está en el proceso de querer realizar la tarea, el foco atencional es el que retiene la información ya seleccionada para poder entonces manejar mentalmente. Este foco atencional tiene los elementos mentales. Si la operación matemática es, por ejemplo, álgebra, el niño tiene las reglas algebraicas, tiene los principios básicos de la aritmética, principios básicos del álgebra para poder, y entra en el foco atencional donde tiene esa información. Y ya la guía de acción, ya cuando él está realizando la tarea, esta guía de acción es la que se encarga de llevar a cabo pues el proceso como guía simplemente. No es la parte que ejecuta, pero es la parte que guía y observa cómo se está dando la acción. Entonces, la primera unidad funcional del cerebro con estas cuatro funciones, pues están ahí para el servicio del aprendizaje. Bueno, y es la primera. La segunda unidad funcional, con otras cuatro funciones, que esta es la menos conocida, la segunda unidad funcional, que es la encargada de los procesos de codificación y esencialmente es la segunda unidad funcional la que se encarga pues de manera más específica del aprendizaje. Tiene una función inicial que es la función receptora. Recibe la información que la primera unidad funcional activó y la recibe en las partes posteriores del cerebro, exactamente en el lóbulo parietal. Y hace una gran función, que es la segunda, la función procesadora. Aquí ponemos dos S, FPSS, porque es función procesadora bajo dos procesadores cerebrales que se llaman sucesivo y simultáneo. Esos procesadores sucesivos y simultáneos son los esenciales para poder identificar la información, poderla procesar y entonces lograr lo que se llama un entendimiento. Cuando se logra un entendimiento, entonces el alumno dice, ah, ya entendí, esta operación matemática tiene que ver con esta regla, esta operación matemática tiene que ver con estos principios básicos y entonces el alumno ya tiene lo que se llama entendimiento. Y es este
esta función procesadora la que realiza ese entendimiento. La la función verificadora es cuando ya el alumno está teniendo una acción, está realizando la operación matemática, y la operación o función verificadora es precisamente, su nombre lo dice, verifica si lo que estás realizando está relacionado con el entendimiento que ya obtuviste en el momento en que ya procesaste la información, obtuviste un entendimiento que en el momento que lo estás realizando ya en la acción, lo estás verificando. Y una de las grandes funciones de la segunda unidad funcional es en el momento que se da este proceso de que el niño realiza una actividad, hace una operación matemática, hace dos, tres, muchas operaciones matemáticas, y esto le hemos llamado nosotros el ciclo del aprendizaje, que es algo que posiblemente tal vez después lo expliquemos en otro webinar. Pero una función muy importante es la función almacenadora. Esa función almacenadora que es transportar la información que cuando está siendo procesada es información a corto plazo, es memoria a corto plazo, más bien se llama memoria funcional. La memoria funcional va a pasar a la memoria a largo plazo gracias a la segunda unidad funcional del cerebro, y entonces estos procesos y esas funciones pues son fundamentales, la segunda unidad funcional. Y por último, la tercera unidad funcional, con 5 funciones esenciales, son las que tienen que ver con las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de esas capacidades que tenemos de ejecutar. Cuando la maestra Gabriela estaba hablando de los pilares que menciona la UNESCO y dijo, saber hacer tiene que ver con funciones ejecutivas. La anterior, la segunda unidad funcional es saber conocer, el saber descubrir, el saber identificar, el llegar a un entendimiento tiene que ver con la segunda unidad funcional. Pero el saber hacer, necesitamos la tercera unidad funcional. Y obviamente la primera unidad funcional, que es la de la atención, es indispensable para que se dé la segunda y también para que se dé la tercera. Esta tercera unidad funcional del cerebro, que se encuentra ubicada más en la zona prefrontal de nuestro cerebro, tiene que ver con 5 funciones. La acción planificadora, esencialmente, cuando el muchachito tiene en su cuaderno o en su libro la operación matemática algebraica y de pronto dice, ¿cómo empiezo? ¿Dónde voy a empezar? ¿Qué dice la regla? ¿Por dónde se empieza? Planifica la acción. Función activadora, ya es cuando entra en la iniciativa de acción y la perseverancia de acción, el niño entra, ya comienza a realizar la actividad. Tal vez son 10 operaciones matemáticas, él lleva una, lleva dos, y entonces la función activadora también le lleva a la perseverancia de acción, aunque tal vez está cansado, tal vez está estresado, tal vez está aburrido, pero estas funciones de la corteza prefrontal llevan a cabo precisamente una condición de mantenerse en la acción. Si interviene algo que distraiga, un distractor, o de pronto el muchacho se cansa y dice, ya me cansé, entra un proceso inhibitorio que dice, no, no, no te canses, a ver, o escucha la música de un juego y él quiere ver el juego, dicen, el proceso inhibitorio es aquella parte de nuestro cerebro que nos dice, detente, no, sigue trabajando y deja a un lado los estímulos que son estímulos distractores. Entonces, el proceso inhibitorio es esa parte que nos ayuda a enfrentar, a aguantar. Y otro proceso muy importante, el flexible adaptativo. Si él hace una operación y descubre que no es por ahí, que está haciendo un trabajo que no resulta la operación que está haciendo, no le lleva al resultado, entonces tiene que buscar cambiar, tiene que descubrir dónde está el error y entra el proceso flexible adaptativo. Y la automonitorización, que es la gran capacidad que tenemos para poder observar todo. Observamos desde la intencionalidad, desde que inicia el proceso hasta que lo terminamos. Entonces, estamos hablando de 14 funciones cerebrales que sus alumnos deben tener, y no solamente sus alumnos, todos debemos tener para realizar operaciones con la información que recibimos
y para que esta información que recibimos nos lleve al aprendizaje. Pero, eh, ¿cómo es este asunto del aprendizaje? Porque aquí estoy dando a grosso modo las funciones cerebrales en las unidades funcionales que Alexander Luria presenta, pero ¿cómo es este asunto de las rutas de aprendizaje? Porque ¿cómo es que llegamos a tener el desarrollo de estas 14 funciones que yo estoy seguro que muchos de ustedes no se habían dado cuenta de todo lo que sucede cuando nuestro cerebro está trabajando? Tal vez hemos automatizado muchos procesos, muchos de estos procesos se automatizan de tal modo que lo hacemos fácil, entonces, pero vamos aprendiendo cada una de estas funciones poco a poco a partir de que el niño nace hasta que llegamos a la muerte, tenemos el desarrollo de la capacidad del aprendizaje. ¿Cómo se da este asunto en nuestro cerebro? Por eso hablamos de rutas de aprendizaje que, que estamos hablando de el cerebro mismo que tiene cuatro maneras de aprender, que si no aprende de una, aprende con otra, y si no con otra, pero tiene cuatro rutas, pero lo ideal es que esas rutas pues se conviertan en un desarrollo equilibrado y óptimo, porque si no pasa eso, entonces suceden muchas deficiencias que vamos a explicar. Desde nuestro punto de vista, con intenciones educativas y terapéuticas, nosotros hemos dividido el desarrollo cerebral en cuatro cerebros, que aquí lo estamos marcando. Cuando decimos cuatro cerebros, pues obviamente nos referimos de manera metafórica, porque tenemos un cerebro, pero hablamos de cuatro cerebros porque prácticamente estamos hablando de cuatro maneras como el cerebro aprende. Una es por la manera corticalizada, el cerebro corticalizado, luego el cerebro escolarizado, luego el cerebro obligado y por último el cerebro autorregulado. Les presento esto. Cada uno de estos cuatro cerebros, todos, generan aprendizaje. Muy a su estilo, muy a su manera, aprendemos. Cada uno de estos cuatro cerebros generan sus propios automatismos que son muy necesarios, muy necesarios. Cada cerebro requiere su estimulación muy particular, muy diferente. Esos cerebros son interdependientes, depende uno del otro, que vamos a verlo eso. Cada uno tiene su propia capacidad de logro, nos lleva a lograr ciertos objetivos y eso es muy importante. En la medida que tenemos desarrollados los cuatro cerebros, logramos mayor capacidad de objetivos o tenemos mayor capacidad de logro de objetivos más bien. Requieren, vamos a terminar este webinar hablando del fenómeno de la seguridad, porque estos cerebros, si algo requieren emocionalmente, es de un fenómeno llamado sensación de seguridad. Requieren de esa seguridad para poderse desarrollar. Tienen su momento de aparición. Estos cerebros llega el momento en que aparecen, uno después del otro, pero lleva sus años para que aparezca uno después el otro. Y cuando uno aparece, generalmente cuando aparece el segundo, el tercero o el cuarto, va a generar una crisis adaptativa, porque se supone que ya hay un cerebro anterior que ya tiene sus automatismos, que ya tiene sus aprendizajes y de pronto aparece uno nuevo que requiere también estimulación, que requiere generar aprendizajes y automatismos, que vamos a analizar esto, ¿ok? Iniciamos con el primero, que es el cerebro corticalizado. El nombre de corticalizado, muchos autores lo han expuesto en el sentido de decir que cuando nace un niño, una de las labores en el desarrollo cerebral es que tiene que iniciar su corticalización. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando nacemos tenemos alrededor de 31, 32 actos que son de tipo innatos, que son instintivos, porque necesitamos para poder vivir, ¿no? El del moro, el de succión, muchos, el del caminar, muchos,
instintos los tenemos, pero en el momento que el niño se va desarrollando a lo largo de los meses y va recibiendo la estimulación de la mamá, del papá, de los hermanitos y demás, su cerebro entra en un proceso de corticalización donde tiene que iniciar la maduración gracias también a su propia genética, pero también al proceso de estimulación. Va a lograr su maduración donde el cerebro va a ir eliminando instintos para poder empezar a tener comportamientos ya voluntarios, voluntarios. Entonces, por eso la corticalización tiene que ver con eso. Ese cerebro es el cerebro que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 5 años y más años, pero el momento esencial del desarrollo del cerebro corticalizado es de los 0 a los 5 años. Y generalmente está basado en el desarrollo de habilidades sensoriomotoras. Aquí presentamos una escala de los años, los 4 cerebros que desarrollamos los seres humanos, y ese cerebro corticalizado inicia su aparición pues desde que nacemos y posiblemente desde antes y va a lo largo de los años. Decimos que hasta los 5 años tiene su parte esencial del desarrollo, pero pues sigue continuando el desarrollo a lo largo de todos los años. Ese cerebro corticalizado es un cerebro que tiene a la base el desarrollo de la sensoriomotricidad. Es el cerebro que nos ayuda a desarrollar esa capacidad de control de nuestros movimientos, esa capacidad de control de lo que recibimos como información sensorial y lleva al niño poco a poco a el control motor. Ya el niño ya se guía, se sostiene con el tronco, sostiene su cabecita, va caminando, se mueve, brinca, salta, y una labor sensoriomotora esencial es el lenguaje. El niño escucha el lenguaje y sabe que puede reproducir el lenguaje y moviendo toda su estructura fonoarticuladora sabe y aprende a hacer los sonidos propios de su lenguaje y entonces está desarrollando todos esos procesos sensoriomotores, el caminar, el hablar, el correr, saludar, el jugar, todo eso en una interacción importantísima con su medio y el niño desarrolla su sensoriomotricidad cada vez más, ¿no? Si el niño tiene un problema de lenguaje, se detecta, si tiene un problema motor, se detecta, si tiene un problema de tipo de hipotonía, hipertonía o algo por el estilo, pues le va a afectar en este desarrollo, pero desarrolla esencialmente la sensoriomotricidad. Y este cerebro está influenciado por la gratificación. Ese cerebro mete al niño a hacer y a arriesgarse en el proceso de estimulación, obviamente basado en el gusto. Y ahí los padres tienen una función muy importante, esa función de dar la seguridad y establecer pues una condición de alegría, de gozo, de protección, en donde el niño juega, donde el niño se divierte, donde el niño va, viene, camina, agarra, busca, pero movido por la gratificación. Si algo le da miedo, se va a detener. Si algo le genera dolor, si algo le genera, él se va a detener y no lo va a buscar más. Entonces, esto es muy importante. En ese momento, en ese cerebro, el niño desarrolla la atención exploratoria. Ya la trae, pero la va desarrollando más. El niño va a buscar lo que es llamativo, va a buscar lo que llama la atención, lo exploratorio. Entonces el niño va, viene y el padre pues ofrece al niño una seguridad para la exploración, ¿sí? Le ofrece un entorno para que el niño suba, agarre, toque, huela, brinque, salte y que no se lastime. Si un niño en ese proceso exploratorio logra tener ciertos daños y se lastima, pues él puede detener su exploración y generar una condición de retracción, se retrae. Y además, a lo largo del tiempo va a desarrollar, aparte de la atención exploratoria, la atención voluntaria. Esta atención voluntaria es una atención que ya tiene que ver con los deseos, ya no tanto con aquello que es llamativo, sino con realizar algo más bien por mi propia voluntad, ponerle atención a algo, pero estamos hablando de los 4 o 5 años más o menos cuando esto se desarrolla. Lo inicial y lo que más predomina es la atención exploratoria. Entonces, este cerebro desarrolla como elemento cognitivo más las capacidades de atención. Y gracias a la atención se desarrollan esas habilidades motoras, el control de la sensibilidad, el lenguaje
Por eso el doctor Fuster decía que la atención es la madre de todas las habilidades, porque gracias a la capacidad de atención se van logrando sobre todo estas capacidades sensoriomotoras. Bien, el estímulo que el niño necesita, pues es el juego, el entretenimiento, la novedad. El padre le ofrece eso. Generalmente estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5 años y el niño juega mucho, juega, él quiere jugar. Y su capacidad de logro es automatismos sensorimotores. El niño ya camina. Cuando iniciaba a caminar tenía que calcular los pasos, pero de pronto ese caminar se convierte en algo automático. Cuando aprende a tomar un vaso, cuando aprende a agarrar cosas, cuando aprende a subir escaleras, cuando aprende a bajar escaleras, cuando todos esos movimientos se van automatizando. El mismo lenguaje, muchos automatismos son necesarios para que el niño ya no invierta tanta atención y ya no invierta tantos recursos cerebrales más adelante, porque ya cuando nosotros ya caminamos, corremos, brincamos, ya no estamos haciendo tantos, no nos estamos fijando que dónde pongo el pie, dónde pongo el otro, cuando hago equilibrio, cuando estoy en mis procesos de lateralidad, cuando estoy en mis procesos grafomotores cuando estoy escribiendo. Bueno, eso viene después, pero logramos automatismos. Entonces, eso es muy importante para la vida posterior. Eh, en este caso, la conducta predominante va a ser una conducta impulsiva en ese cerebro corticalizado. Y la función de la autoridad, en este caso, autoridad, casi siempre en estas edades la autoridad es los papás, ya después vienen a ser los maestros de maternal, de jardín de niños, pues facilitar la experimentación y cuidar y ofrecer seguridad. Sí, en el cuidado está ofrecer la seguridad, pero sobre todo, bueno, hablamos de facilitar la experimentación. Esta es una ruta de aprendizaje. Aprendemos a movernos, aprendemos desde procesos sensoriomotores, aprendemos el control de nuestro cuerpo, el control de nuestro cuerpo que nos produce el movimiento, nos produce el lenguaje, y si este cerebro l- logramos desarrollarlo de manera adecuada y gracias a los estímulos que nos dan nuestros padres y maestros, pues tenemos un cerebro ya listo para lo que viene. Entonces, cuando un muchachito adolescente dice, quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar un instrumento, el teclado, pues utiliza el cerebro corticalizado, que ya, si lo desarrolló bien y tiene control sobre su cuerpo, tiene que lograr y puede lograr ese aprendizaje. Muy bien, entonces es una ruta del aprendizaje. El niño viene muy bien, tiene 5 años, y el niño dice, wow, yo estoy perfecto, bueno, no lo dice el niño, ni cuenta se da el niño, y de pronto aparece otro cerebro. Y entonces viene lo que yo les decía, la crisis, porque de pronto yo ya tengo automatizaciones, la estoy pasando muy bien, me divierto mucho, estoy muy contento haciendo y logrando, brincando, saltando, haciendo todos mis procesos sensoriomotores y de pronto me dicen, espérese, niño, ahora se sienta y va usted a trabajar con esto que se llaman letras y números. Y entonces empieza el cerebro escolarizado. El cerebro que se desarrolla entre los 5 y 7 años y más, y es donde se desarrolla el aprendizaje de las aptitudes académicas esenciales. Esas aptitudes académicas esenciales son la lectura, la escritura, las matemáticas. Desde el último año de jardín de niños, el niño ya está trabajando con ciertas letras, ya está trabajando con simbolismos, ya está trabajando pero a partir de la escuela primaria es cuando ya empieza de manera más formal el desarrollo de este cerebro que decimos que inicia como a los 5, pero su edad fundamental es de 6 a 7, hasta 8 años es cuando se lleva a cabo este aprendizaje tan importante, que es un aprendizaje diferente al anterior, al corticalizado, porque aquí vamos a aprender la codificación. Y para eso tenemos la segunda unidad funcional, ¿se acuerdan? Segunda unidad funcional del cerebro, tiene que entrar en juego aquí. eh, y el niño pues se va a enfrentar a algo nuevo, algo diferente.
sigue teniendo su cerebro corticalizado, sigue teniendo sus actividades, sus automatismos, y esos automatismos corticalizados que generalmente son muy gratificantes, pueden ser un problema para el niño que no se le exige o no se le estimula bien en la enseñanza de la lectura, escritura, las matemáticas. Este proceso de las aptitudes académicas esenciales y el aprendizaje de estas aptitudes, pues va a llevar también al niño al desarrollo de automatismos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en ese cerebro escolarizado va a desarrollar el niño esas aptitudes académicas esenciales que le van a servir para aprendizajes diferentes a los aprendizajes sensoriomotores. Ahora el aprendizaje tiene que ver con la codificación, con todo lo que está codificado. Todo lo que tiene que ver con lectura, lo que tiene que ver con matemáticas, lo que tiene que ver con la escritura. Entonces es una tarea bastante compleja que el niño se enfrenta. Este cerebro está influenciado, obviamente, por la escolarización. Ya todo niño a esas edades, pues está dentro de la estructura de la institución llamada escuela y está influenciada por esa institución. Los elementos cognitivos que necesita el niño para desarrollar, pues ya tenemos la atención exploratoria, la atención voluntaria y ahora empieza el proceso de codificación. Codificamos. Ya el niño muy bien, viene acostumbrado a tener este, automatismos sensoriomotores, pero ahora tiene que lograr automatismos de codificación. El estímulo esencial es la enseñanza formal, porque aprender a leer y escribir no es como aprender a hablar. El lenguaje se aprende de una manera muy natural, escuchando y produciendo y probando, pero la enseñanza de la lectura tiene y requiere la enseñanza formal, la enseñanza de la escritura igual y la enseñanza de las matemáticas, aunque traemos ciertos elementos que nos facilitan este desarrollo porque es un aprendizaje del cual estamos programados para ello. Entonces, el estímulo es la enseñanza formal. La capacidad del logro, logramos automatismos lectores, automatismos escritores y automatismos matemáticos, que son muy necesarios y hay que dedicarle tiempo. El niño tiene que dedicar tiempo a lograr esos automatismos, porque el automatismo lector le va a llevar a tres elementos fundamentales de la lectura, que es la exactitud lectora, la rapidez lectora y la comprensión lectora. También tiene que desarrollar el niño la capacidad escritora, que ahí sí requiere obviamente del cerebro corticalizado, de la motricidad, y tiene que hacer esa disociación del codo con el brazo con la muñeca, y el niño tiene que aprender a escribir usando la posición correcta del uso del lápiz y escribir. Y obviamente tiene que automatizar procesos matemáticos, los procesos de aritmética, reglas, leyes de las matemáticas que el niño tiene que irlas memorizando y usando en operaciones de manera que el niño sea rápido en algunos procesos matemáticos que le van a ayudar a el desarrollo próximo de muchos conocimientos que vienen, muchos conocimientos ya que cuando el niño llega ya a la secundaria, al bachillerato, llega a la universidad, pues debe tener automatización de estos procesos que van a ser fundamentales. La conducta predominante es impulsiva y en cierto modo un poco presionada. Hay que presionar a los niños para que lo hagan, porque los presionamos en el sentido de que como vienen de un cerebro que era muy gratificante y de pronto entran a este proceso de la lectoescritura, pues les cuesta un poquito de trabajo. Entonces hay que estar ahí. Por eso la enseñanza formal, el estímulo. El maestro debe estar al tanto del niño y ayudarlo mucho. La función de la autoridad, aparte de facilitar la experimentación, aparte de cuidar, ahora incluimos enseñar. La autoridad tiene que enseñar. El padre tiene que hacer la labor de enseñanza. En la escuela, obviamente, el maestro, pues es su labor esencial, enseñar. Y tenemos esta segunda ruta del aprendizaje del cerebro. Ya llevamos dos rutas muy diferentes, muy diferentes. Una cosa es aprender a movernos y controlar nuestro movimiento y otra cosa es aprender la codificación. Entonces, el niño se enfrenta a un reto bastante fuerte, pero tiene la capacidad.
tenemos la capacidad para eso. Nosotros pasamos por esos fenómenos y no nos dimos cuenta. Tal vez nos costó trabajo, tal vez no fue tanto, pero de pronto tenemos un cerebro que está, eh, que viene capacitado para estos aprendizajes. Pero, ¿qué pasa si la estimulación es deficiente? ¿Qué pasa si hay deficiencia en la estimulación también en el cerebro corticalizado? O tal vez el cerebro corticalizado lo estimularon muy bien, un papá estimuló muy bien a su hijo, lo hizo correr, brincar, lo llevó al Gymboree, lo llevó a la estimulación temprana, entonces el niño viene con un control motor y sensoriomotor perfecto, pero se enfrenta al cerebro escolarizado y el niño no quiere. El niño prefiere jugar, prefiere brincar, prefiere darle rienda suelta mejor a los automatismos que ya trae. Y cuando se tiene que enfrentar a lo nuevo, que es esto, que sería el cerebro escolarizado, el niño dice, no, pues no me gusta. Yo prefiero el juego, prefiero el juego de video, porque el juego de video es sensoriomotor. El dispositivo, esos son sensoriomotores y el niño actualmente a veces prefiere eso. Bueno, pero ese cerebro en condiciones normales se desarrolla y el niño está listo entonces para pasar al siguiente cerebro, que sería el cerebro obligado. Este cerebro obligado, nosotros sí le pusimos el nombre totalmente, es la base de nuestra teoría sobre la aportación que estamos haciendo nosotros. Es el cerebro que se desarrolla de los 7 años en adelante y tiene que ver con el desarrollo de dos elementos fundamentales, que son los que nosotros hemos trabajado desde hace más de 20 años en nuestras terapias de reforzamiento de habilidades de atención, en las terapias de reforzamiento de habilidades de lectura y terapias de reforzamiento de funciones ejecutivas. Hemos visto en niños de 6, 7, 8, adolescentes de 13, 14 y también adultos, hemos visto cómo han desarrollado este proceso del esfuerzo. Este cerebro obligado es el que lleva al niño a un aprendizaje fundamental, que es aprender a esforzarte. Y dos tipos de esfuerzo esencialmente, el esfuerzo mental sostenido y el esfuerzo sensoriomotor. El esfuerzo mental sostenido que está dirigido al aprendizaje más en función a poner atención, a realizar una tarea y mantenerte en la tarea hasta que la termines, en un esfuerzo que tiene que ver con concentración, con tener en la memoria de trabajo información para llevar a cabo una tarea como dije hace un momento, hasta que el niño la termine. Y un factor importante, le guste o no le guste al niño la, la tarea, que eso es porque cuando el niño estaba haciendo otras actividades previas antes y sobre todo en el cerebro corticalizado, pues estaba todo eso mediado por la gratificación. Aquí la gratificación va a quedar a un lado. Y entonces empieza también la necesidad de que el niño desarrolle el esfuerzo sensoriomotor. Porque para lo que viene de los 7 años en adelante, el niño que sí, ya aprendió a correr, ya aprendió a hacer muchas actividades sensoriomotoras, pero ahora tiene que hacer un esfuerzo sensoriomotor de quedarse quieto. Tienes que estar quietecito, tienes que estar en tu silla, tienes que estar sentado y controlar tu cuerpo, tus piernitas, tus manos para poder escribir, tu cabecita para poder estar focalizando, estar muy bien controlado, tu esfuerzo sensorimotor, pasarte 20 minutos, pasarte 30 minutos sentadito haciendo una tarea y sí, tal vez tienes ganas de correr, tal vez tienes ganas de hacer otra actividad, pero en ese momento tu esfuerzo está centrado en una tarea específica escolar o una tarea específica de otro tipo, pero que generalmente tiene que ver con el esfuerzo. Este cerebro, como dijimos, inicia de los 7 años en adelante. Entonces, el niño tiene el desarrollo ya del cerebro corticalizado, que lo sigue desarrollando, ya inició el cerebro escolarizado, que lo sigue desarrollando, pero de pronto inicia este otro cerebro, que es el cerebro obligado. Y es el cerebro que tiene que ver con el esfuerzo. Muy importante. El niño posiblemente ya tiene algunas automatizaciones en la lectoescritura, lectura, ya tiene automatizaciones motrices. Ahora tiene que desarrollar una automatización importantísima que es la automatización del esfuerzo. Y hay un detalle.
un detalle que estamos analizando. El padre se interesa mucho por este esfuerzo, el esfuerzo sensorimotor, que el niño hable, camine, brinque, salte, que desarrolle juegos, muy bien. Pero cuando ya el padre delega a la escuela, la escuela se encarga del cerebro escolarizado y el padre ya delegó a la escuela que le enseña a leer, a escribir, matemáticas y está bien. El padre también tiene que hacerlo, pero generalmente lo delega a la escuela. Pero de pronto ya no sabe qué hacer el papá y ni lo tiene claro, ese cerebro, por eso lo estamos desarrollando con gran fuerza, que en ese momento quien más tiene que hacer la función del desarrollo del cerebro obligado y poner los estímulos convenientes es otra vez el padre. El padre tiene que tomar al niño y decirle, tienes que hacer las cosas. Pero el padre que ya delegó la enseñanza de la lectoescritura a la escuela, de pronto le delega todo y entonces la escuela tampoco se hace cargo de esto, ni el papá. Entonces hay muchos niños que sí, por la tarea que tienes que cumplir, hay padres muy dedicados, padres que hacen que los niños cumplan con sus tareas y estamos trabajando el cerebro obligado, pero muchos padres lo dejan de hacer. Entonces ya empezamos a tener grandes problemas en el desarrollo del cerebro obligado y entonces hay una habilidad cerebral que empieza a desarrollarse con deficiencia, que son las funciones ejecutivas o lo que llamamos desde el principio la tercera unidad funcional del cerebro. Porque ese cerebro obligado lo que va a desarrollar son las funciones ejecutivas, porque ya la tarea, ya lo que el niño está obligado a realizar son tareas concretas, ejercicios concretos, cumplir con un objetivo concreto, y entonces requiere de funciones ejecutivas. Este cerebro está influenciado por la obligación, los elementos cognitivos que se requieren, pues obviamente la atención exploratoria, sí, la atención voluntaria mucho, la codificación que ya desarrolló el niño y va a empezar a desarrollar las funciones ejecutivas que marcamos que son 5 funciones ejecutivas, desde el principio lo marcamos. Y un estímulo fundamental, fundamental para que esto se dé, porque la obligación va a depender de que tengas una autoridad que te esté obligando, que te esté obligando. Y cuando digo obligar, no me refiero al látigo, la chancla, no, no, me refiero al padre que le dice a su hijo, tienes que hacer esto. El maestro que dice, vamos a hacer esto, tienes que hacer este proyecto, tienes que hacer esta tarea, aquí en el salón de clases hacer esto, en tu casa hacer esto otro. Entonces es una autoridad que está obligando, que está revisando, que está llevando todo un proceso de desarrollo y el niño tiene que realizar este aprendizaje, de aprender el esfuerzo. Entonces, la capacidad de logro son los automatismos ejecutivos. El niño tiene que desarrollar esos automatismos ejecutivos. ¿Para qué? Pues para lograr metas, para lograr tareas obligadas que se dan por medio del esfuerzo mental sostenido y del esfuerzo sensoriomotor. Esta ruta de aprendizaje es la ruta del aprendizaje, del esfuerzo, de la realización de tareas concretas, el esfuerzo mental sostenido sobre todo y el esfuerzo sensoriomotor. Si ustedes, quien me están escuchando, maestros, maestras, tal vez algún padre de familia me está escuchando, y si usted en la secundaria no se le complicó, en el bachillerato no se le complicó tanto y en la universidad no se le complicó tanto, posiblemente porque sus 3 cerebros ya venían bien preparados, sobre todo el obligado. El cerebro obligado cuando se desarrolla en esta edad, que también en la adolescencia se puede desarrollar y antes de los 30 años se puede desarrollar todavía muy bien, ese cerebro cuando se desarrolla el obligado nos permite eh, la capacidad de logro. Y tener la capacidad de logro es una bendición. Bueno, es un proceso de aprendizaje. Aprendemos. El cerebro obligado es la capacidad de aprender a lograr actividades, lograr objetivos.
muy diferente a lo que realiza el cerebro anterior, que el cerebro anterior nos capacitó para el aprendizaje de la codificación de lo simbólico, la escritura, la lectura. El cerebro anterior, el corticalizado, nos ayudó a aprender los procesos de motricidad. Sí, muy diferentes lo que nos enseña, lo que aprendemos con cada uno de esos cerebros. Por eso son rutas diferentes, una ruta diferente de aprendizaje. En esta ruta tercera, cerebro obligado, la conducta predominante, pues es la conducta que es depresionada, pero pasa a ser más bien obligada. Una conducta donde tal vez el niño no quiere, pero lo obligamos a hacer. Se le obliga, se le habla con él, se le convence, y si no quiere, pues se le obliga y tal vez se le exige que cumpla con las tareas y ya. La función de la autoridad aquí, pues aparte de que sigue facilitando la experimentación, eso no lo dejamos de hacer los padres, seguimos permitiendo que el niño experimente, lo seguimos cuidando, le seguimos enseñando, pero ahora anexamos que le seguimos dando o empezamos a obligarlo. Entonces, la labor del padre, en este caso la autoridad, no únicamente el padre, también el maestro, pero en el caso del papá, el papá, en la medida que el niño va creciendo, tiene una labor de mayor complejidad. Hay padres que son muy buenos para el cerebro corticalizado. O hay padres que no, el cerebro corticalizado ni lo desarrollan tanto en sus hijos, pero sí son muy buenos para desarrollar la lectura y la escritura. O hay padres que son muy buenos para desarrollar más el cerebro obligado. Entonces, los papás, y eso es un tema que pues estamos también analizando a partir de esta teoría, que hay papás o en la pareja la mamá está más centrada en un cerebro y el papá está centrado en otro, entonces eso es complementario, ¿no? Entonces puede ser que eso genere pues un buen desarrollo. Entonces, estos 4 cerebros, bueno, llevamos 3, ¿verdad? 3 cerebros. El primero, el cerebro corticalizado tiene que ver con la primera unidad funcional que yo les había presentado, de las unidades funcionales del cerebro. El cerebro escolarizado con la segunda unidad funcional, el cerebro obligado con la tercera unidad funcional. Pero falta uno más, que es el cerebro autorregulado, que es el cerebro que se empieza a generar a partir de los 12 años en adelante hasta llegar al desarrollo de lo que se llama la autonomía. Requiere del buen desarrollo del cerebro corticalizado, de buen desarrollo del cerebro escolarizado y de buen desarrollo del cerebro obligado. Entonces requiere de esos 3 cerebros para que se pueda lograr este cuarto cerebro que a partir de los 12 años ya empieza a desarrollarse, es decir, empezamos en la preadolescencia, adolescencia, ya el muchachito en esas edades lo que busca, ¿qué es? Pues lo que busca es la autonomía. El niño, bueno, ya adolescente, cuando hablamos de autorregularse, es que tú eres quien vas a empezar a ser dueño de ti mismo. Entonces, esta ruta del aprendizaje es la ruta del aprendizaje de la autonomía. Yo aprendo, ya me obligaste, muy bien, me obligaste, pero de pronto ya tengo que desprenderme de la obligación y debo comenzar a hacer un proceso de autonomía. Claro que eso no se da a los 12 años, se da poco a poco, tal vez ya cuando tiene 16, 17, 18, y bueno, hay algunos que hasta los 20, 20 y tantos, y a lo mejor algunos hasta los 40, pero bueno, pero generalmente este proceso de autonomía se empieza o debería, bueno, hablamos de la teoría, teóricamente debería empezarse a generar a partir de los 12 años. Está influenciada, este cerebro está influenciado por la autorregulación. El muchachito, él quiere por sí solo. Yo he visto casos donde el niño dice, el muchachito ya en secundaria, mamá, ya no me lleves en el carro, yo me quiero ir solo en el autobús y la mamá se muere de miedo, ay, hijito. Pero la mamá le digo, oiga, usted tiene que promover la exploración, tiene que permitir que su hijo explore, déjelo que se vaya en el autobús, déjelo, bueno, ahorita en la pandemia no, pero en otros momentos, el muchachito ya quiere o la muchachita, es que ya déjame ir con mis amigas, mamá, es que ya déjame hacer esto, ya déjame, por sí solos, ¿no? Buscar su autonomía.
El elemento cognitivo que ya se trae la atención exploratoria, ya se trae la atención voluntaria, ya se trae el proceso de codificación, ya desarrolla el niño, el muchachito desarrolló funciones ejecutivas o las está desarrollando y ahora va a desarrollar parte de las funciones ejecutivas que se llaman la automonitorización, que es un fenómeno fundamental para la autorregulación y para la autonomía. Automonitorizarse, saber cuándo tengo que hacer las cosas, en qué momento hay que hacerlas, cuándo tengo que entregar una tarea, cuándo tengo que hacer tal cosa. Todo eso se da gracias a procesos de automonitorización. El estímulo que este cerebro necesita para activarse es la independencia, que es la necesidad que el niño le surge de decir, yo ya me quiero independizar, ya. Claro, es un proceso que se va dando, que lo va pensando, el desprenderse de poco a poco y en la medida que tiene la seguridad lo va haciendo cada vez más. La capacidad de logro aquí es la automatización de objetivos, lograr objetivos pero autorregulados, autónomos, también basados en el esfuerzo mental sostenido, también basados en el esfuerzo sensorimotor, pero aquí es aprender a buscar tus objetivos. Tus intencionalidades ya son tuyas. Es cuando el muchachito dice, quiero hacer esto, quiero aprender este instrumento musical, quiero aprender artes, quiero aprender esto, quiero escuchar esta música. El muchachito empieza a desarrollar una ruta de aprendizaje donde sí, está marcada por su autonomía y a veces hay cosas que deciden en esas edades que no nos gustan a los papás, no nos gustan, pero pues híjole, pues el niño está eh, pues desarrollando su autonomía y aunque no nos guste, mientras no sean cosas malas. La conducta predominante es la acción planificada, ya cambia. La conducta predominante entonces es que el niño, el muchachito ya planifica lo que quiere. Entonces es muy diferente. La función de la autoridad, seguimos manteniendo una autoridad, aunque él quiere autonomía, quiere independencia, sí, pero él está regido por una autoridad hasta cierta edad, que ya lo podemos soltar, pero el padre sigue permitiendo perdón, el padre sigue permitiendo la exploración, pues sí, y aquí es cuando creo que la debe permitir más. Debe seguir cuidando, los padres seguimos cuidando a los muchachitos, 14, 15 años, les seguimos enseñando, seguimos hablando con ellos, seguimos mostrándoles lo que conocemos, seguimos obligando en cierto modo, y aquí parece que entra la obligación en algunos aspectos, y se anexa la reflexión y la supervisión. Comenzamos a reflexionar más y a supervisar lo que están haciendo, porque estos dos elementos, reflexión y supervisión, son elementos muy, muy importantes para que el niño pueda lograr este fenómeno. Eh, Generalmente se ha hablado de la autorregulación como un fenómeno de calmarte cuando estás enojado, calmarte cuando estás en crisis y autorregúlate, pero la autorregulación es un concepto más amplio que eso. Sí, incluye que tú logres una capacidad de calma, tranquilidad, pero es más allá de eso. Entonces, estos cerebros, como les dije, generan su propio aprendizaje, son sus rutas de aprendizaje, son 4 rutas diferentes de aprender. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo, cómo es el método más fácil para aprender? Digo, pues, ¿para aprender qué? ¿Aprender qué? ¿Lo sensormotor? ¿Lo escolarizado? ¿Lo obligado? Entonces, aprendizaje aquí es diferente. Y ahora, eh, algo muy importante. Bueno, sigo aquí. Genera sus automatismos, requiere la propia estimulación, cada uno de los cerebros, ya lo vimos, son interdependientes, tienen sus propias capacidades de logros, requieren de la seguridad y tienen su momento de aparición y sobre todo van a generar ciertas crisis adaptativas que los padres y maestros y autoridades tenemos que estar pues conociendo muy bien esto para poder ayudarlos. Yo creo que esta postura tiene una bondadosa y creo que amplia perspectiva de ayuda a nuestros hijos, a los alumnos, para poder desarrollar, porque si hablamos de educación integral, creo que estamos hablando de la educación de los 4 cerebros. Podemos educar esos 4 cerebros y generar que esos 4 cerebros aprendan en su momento y si nos ponemos de acuerdo, pues ahí. Ahora, estos 4 cerebros que aquí estamos marcando en una gráfica,
nos van a dar una visión diferente del mundo. Miren, la realidad es la siguiente, como les dije, muchas personas, yo creo que la gran mayoría de las personas en México han desarrollado el cerebro corticalizado. Muchos entran a la escuela, pero entran nada más para medio aprender a leer, escribir, y algunos después de la secundaria dejan de ir a la escuela y ya no desarrollaron ni el corticalizado. Bueno, sí, el corticalizado sí, el cerebro escolarizado a medias y el obligado casi nada. Esa puede ser una realidad. Eh, si yo solamente soy un corticalizado, que se escucha feo decir eso, pero si yo soy solamente un corticalizado, mi manera de ver el mundo es diferente. Mi manera de las expectativas que tengo del mundo son diferentes. Mi manera de tratar a la gente es diferente. Mis gustos son diferentes. Mis atractivos son diferentes. Muy diferente. Si yo tengo desarrollado el cerebro corticalizado y al mismo tiempo tengo desarrollado el cerebro, perdón, tengo desarrollado el cerebro escolarizado también y lo desarrollo bien, hago lecturas, entonces yo tengo dos cerebros, el corticalizado y el escolarizado, tengo dos, entonces mi visión del mundo también va a ser diferente, porque yo tengo un cerebro más desarrollado y mis expectativas, mis gustos, va a ser diferente. Si yo desarrollo, aparte del corticalizado, el escolarizado, desarrollo también el cerebro obligado, y aprendo al esfuerzo, aprendo a realizar tareas, aprendo a realizar cosas y logro objetivos, pues mi manera de ver el mundo va a ser diferente también, mi manera de desarrollar mi porvenir, mi futuro. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo tener un solo cerebro desarrollado que tener tres o tener los cuatro. Por eso, si hablamos de personas con cerebros desarrollados y cerebros eh, pues que están en un buen desarrollo y nos incluimos muchos de nosotros que estamos aquí escuchando esto, yo me incluyo ahí. Una cuestión muy importante, si yo desarrollé ya mi cerebro autorregulado, lo tengo muy bien, he desarrollado mis cuatro cerebros, yo soy capaz, en el momento que interactúo con una persona que solamente está corticalizada, yo soy capaz de bajarme porque yo tengo este cerebro. Entonces yo puedo entender a una persona que solo vive con ese cerebro. Yo sí puedo entender. Yo que estoy aquí, puedo entender a alguien que está acá. Pero el que está acá difícilmente me va a entender a mí que estoy acá. Difícilmente. Ahora, esto lleva a muchos fenómenos, muchos fenómenos. Imagínense la elección de pareja. Elección de pareja. Un hombre que tiene un cerebro autorregulado y una mujer que solo tiene un cerebro hasta el cerebro escolarizado o solamente corticalizado. Las diferencias entre el desarrollo de los cerebros tiene mucho que ver cómo se vive y cómo se integra, cómo se disfruta la relación de pareja. Todo esto está dando vueltas en mi cabeza porque es una teoría que estamos nosotros produciendo y creo que da respuesta a muchos fenómenos de la vida. Bueno, entonces esos son los cuatro cerebros, las cuatro rutas del aprendizaje que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes que están en el área de la educación de niños de secundaria, pues son muchachitos que están desarrollando ya el cuarto cerebro, pero traen, yo creo que muchos, una gran deficiencia del cerebro corticalizado y posiblemente una gran deficiencia del cerebro escolarizado. Y le tenemos que seguir dando. Aunque estamos en el nivel de los 12, 13, 14 años, tenemos que seguir trabajando con ellos desde este esquema, desarrollando esos cerebros. Si los muchachitos presentan dificultades escolares, puede deberse a estas deficiencias. Generalmente, la gran mayoría de los jovencitos, jovencitas traen muy bien desarrollados sus cerebros corticalizados y los dispositivos electrónicos pues están desarrollando todavía más ese cerebro, lo están acaparando. Los dispositivos electrónicos, desde los juegos de video, las redes sociales, el uso lúdico, el uso social de los dispositivos electrónicos, está llevando al niño a estar en el cerebro corticalizado.
Entonces eso lo tenemos que cuestionar y es un elemento fundamental. Esas rutas de aprendizaje necesitan del factor emocional. Y con esto ya casi estoy terminando, pero eh, fíjense bien, la causa por la cual alguno de esos cerebros no se desarrolle, la causa por la cual alguno de esos cerebros no logre el desarrollo, tiene que ver con lo siguiente. Uno, porque haya daño o inmadurez cerebral, que ese sería un factor perinatal. Desde el nacimiento hubo un problema, una hipoxia, una encefalopatía hipóxica isquémica o algo parecido, el niño o bajo peso, desnutrición, etcétera, y eso puede traer que haya algunas zonas del cerebro que estén dañadas. Entonces, ese puede ser una primera causa de por qué alguien no desarrolla uno, dos o esos cerebros, ¿no? Dos, la deficiencia o descuido de la autoridad parental, como ausencia de apoyo emocional, el niño generaría baja autoestima, no hay un apoyo emocional, el niño sí se le da lo que necesita, se le da de comer, se le da, pero no se le da lo que necesita. O la permisividad extrema, bajo nivel de exigencia. Muchachitos que están, o niños, perdón, no muchachitos, bueno, sí muchachitos, pero niños de 7, 8, 9, 10 años que ya deberían estar exigidos, tienen padres permisivos que les dejan hacer lo que quieren y entonces muchos niños podrían estar haciendo sus tareas, pero otros no. Otros podrían irse por otro camino. Entonces, eso podría generar una deficiencia en el desarrollo del cerebro escolarizado, del desarrollo del cerebro obligado. Tres, deficiencias escolares también. Escuelas deficientes, escuelas donde casi no hay clases, no asisten los maestros, muchas huelgas, etcétera, muchas situaciones que podrían anular aún no se sabe qué tanto esta modalidad de la en línea esté afectando y esté generando más que una deficiencia, a lo mejor es una riqueza, que yo creo que más bien es una riqueza. Cuatro, conflictos o traumas emocionales. Miren, cuando un niño vive conflictos, vive un trauma emocional que está basado en un fenómeno de inseguridad, híjole, eso también puede tener un cerebro, lo puede tener, puede generar condiciones de estar emocionalmente en una condición traumática, de estar emocionalmente en una condición donde tu sistema nervioso central está alterado, tu sistema nervioso autónomo también está alterado y comprometido y por lo tanto no tienes la capacidad de la atención, de las funciones ejecutivas, a veces tienes ganas, a veces no, hay mucha inestabilidad, el niño se deprime fácilmente, entra en estados de rabietas, en estados irritativos, estados emocionales bastante fuertes, entonces a veces eso no le ayuda. Alteraciones congénitas o adquiridas de la sensorimotricidad, niños que vienen con problemas de hipoacusia, problemas del lenguaje, algunos son sordos, algunos son deficientes visuales, problemas motores. Entonces, alteraciones que son congénitas, vienen de nacimiento o las adquirieron en fenómenos de la sensoriomotricidad. Eso va a tener como consecuencia pues que ciertas desarrollo de los cerebros posteriores tengan sus deficiencias, pero no siempre es así. Y por último, los trastornos del neurodesarrollo, que estarían causados por el punto número uno, daño o inmadurez cerebral, que generan trastornos del neurodesarrollo como el autismo, como la discapacidad intelectual, como el TDAH, trastornos de movimiento, trastornos de Tourette, trastornos de tic nervioso, trastornos estereotipados, el trastorno de aprendizaje, trastorno específico del aprendizaje, entendido como dislexia, discalculia, disgrafia, etcétera, trastornos del neurodesarrollo. O trastornos genéticos, como el síndrome de Down, otros síndromes, o trastornos neurológicos, como la epilepsia, por ejemplo, y otros más. Eh, pero vamos a centrarnos en el punto 4, conflictos o trauma emocional, cómo el factor emocional juega un papel muy importante en el aprendizaje. Siempre se ha dicho, y no es nada nuevo, pero tal vez sí voy a presentar algo nuevo, porque sobre todo desde esta nueva,
bueno, ni tan nueva postura que se llama la neurodidáctica, siempre ha insistido en las emociones positivas, en que el niño se le presente algo novedoso, llamativo, de lo cual yo, bueno, sí es cierto, el niño aprende rápido si está frente a condiciones muy llamativas, pero la neurodidáctica está cometiendo un error si descuida el neuroaprendizaje. O sea, en un parte la neurodidáctica está enfocada a los aprendizajes inmediatos, ¿sí? Aprender rápido. Pero la mayoría de los aprendizajes no son inmediatos, son aprendizajes que se procesan y que deben entrar en lo que nosotros hemos llamado el ciclo del aprendizaje. El ciclo de aprendizaje no tiene nada que ver con esta cuestión de que estás emocionado y que estás contento. A veces estamos metidos en el aprendizaje con algo que es tedioso, algo que es complicado, pero bueno. Pero sí hay una base fundamental emocional para el desarrollo de estos cuatro cerebros. Aquí dice, las emociones tienen un efecto directo sobre el aprendizaje y la motivación, ¿sí? Pero la condición emocional imprescindible para el desarrollo de las etapas del cerebro es la sensación de seguridad. Sensación de seguridad. Lo último que está desarrollando no me acuerdo el autor, los últimos libros que están saliendo acerca de la paternidad, de cómo ser papás, ya están enfocados en esto. La condición fundamental para que seas un papá es que le des a tu hijo la sensación de seguridad y nada más. Lo demás ya sobra. Bueno, no sobra, lo demás se da por añadidura. ¿Qué es eso de la sensación de seguridad? A ver, esta sensación de seguridad, sentir que estás seguro, se experimenta desde el nacimiento. Favorece el desarrollo óptimo de habilidades cerebrales. Porque miren, quien no está seguro se encuentra bajo condiciones de amenaza, se encuentra bajo condiciones de inseguridad, y bueno, ahorita vamos a ver qué sucede cuando estoy en una condición de no seguridad. Esta sensación de seguridad es promovida por una autoridad cuando esa autoridad se encuentra en cooperación social. Más adelante vamos a explicar qué es eso. Es afectada, esta seguridad o esta sensación de seguridad es afectada por las amenazas, sean amenazas reales o sean amenazas imaginarias. Las amenazas activan las vías desde el enfoque, ahorita lo voy a indicar bien, pero les puntualizo que es desde el enfoque de la teoría polivagal, dice que las amenazas activan las vías de ataque y huida o las vías de inmovilización. Su experiencia constante y duradera de la sensación de seguridad generan la capacidad de autorregulación. Esa sensación de seguridad es una condición emocional imprescindible para el desarrollo de cada una de las rutas de aprendizaje del cerebro. Necesitamos la condición de seguridad para todo. Eh, Cuando experimentamos emociones, hay emociones en dos vías. Una, el clima emocional, y otra es la respuesta al estímulo. En cuanto al clima emocional, estamos hablando de seguridad o amenaza, el ambiente, ¿qué me está ofreciendo? ¿Seguridad o amenaza? En cambio, la respuesta a un estímulo puede ser sorpresa, enojo, tristeza, miedo, alegría, asco, etc. Eh, el profesor, y no únicamente el profesor, toda una institución educativa debe ofrecer a los alumnos la capacidad o la sensación de sentirse seguros, que estén libres de amenazas. Es complicado y aquí cada profesor tiene una labor muy importante, muy importante. El maestro, independientemente de la clase que esté ofreciendo el alumno, el maestro tiene que entrar en una cooperación social con su alumno, sobre todo en aquellos que identificamos que están en una condición de no cooperar.
En un salón de clases siempre vamos a tener muchos alumnos. Hay alumnos muy buenos, alumnos muy destacados, y ojalá si fueran todos, todos. Y hay ese alumno destacado y muy bueno generalmente se acerca al profesor, le pregunta, trata con el profesor, pero hay otros que no, hay otros alumnos que están allá o como que callados, tal vez aunque estén callados sí trabajan, sí cooperan, pero hay otros que están, que no cooperan, hay otros que están ahí solamente para el juego, la diversión, entretenimiento y todo eso que dije, están en un cerebro corticalizado y con muchas deficiencias en cerebros. Pero estos alumnos, eh, yo como profesor, ¿qué debo ofrecerles? Mis contenidos que yo ofrezco, los contenidos que yo ofrezco pueden despertar sorpresa, enojo, tristeza, miedo, alegría. Pueden ofrecer algo de esto. Cuando yo estaba mi maestría, aquí el doctor Ábrego, me acuerdo que nos daba clases de precisamente del cerebro y de pronto el doctor Ábrego llega al salón de clases con una caja, abre la caja y saca de un recipiente un cerebro humano, lo pone en la mesa y dicen, miren, este es un cerebro, acérquense para que lo vean. Destapa la caja y él nos estaba dando un estímulo para que aprendiéramos y de pronto pues a muchos les dio asco, me acordé por eso, por el asco. A muchos les dio miedo, dije, ¿quién es este? A muchos nos dio sorpresa. Y ok, esos son el estímulo que me presenta mi profesor, me pueden dar muchos, pero Ábrego, antes que otra cosa, nos estaba dando la sensación de seguridad, porque esa sensación de seguridad te la da un profesor que se acerca a ti, a lo mejor es duro, el maestro es enérgico, a lo mejor el maestro es exigente, sí, pero si el maestro se acerca a ti, se interesa por ti, te pregunta, entonces el clima emocional puede ser de seguridad. Y entonces lo que hace el maestro, si hace una exigencia, si el maestro regaña, si el maestro, entonces si eso lo hace desde la seguridad, funciona. Yo pocas veces he hablado de los castigos y que realmente hablar de castigos es algo que no me gusta hacer, pero cuando me preguntan, un papá me dice, oiga, ¿cómo puedo castigar a mi hijo para que funcione, el castigo funcione? Le digo, mira, el problema no es el castigo, el problema es desde qué posición hace usted el castigo. Es decir, si usted castiga a su hijo desde una situación de amenaza siempre, usted siempre es una amenaza para él y usted lo castiga, lo que va a generar siempre es rencor, es coraje. Pero si usted está cerca de su hijo, usted le ha dado mucho cariño, mucho amor, mucha seguridad y usted lo castiga, entonces va a haber una respuesta, porque me está castigando el que me da seguridad. Entonces la respuesta va a ser positiva. Pero si me está castigando aquel que siempre representa para mí una amenaza, pues el castigo se convierte en algo negativo. A ver, no sé si me estoy dando a entender, pero a ver, niveles jerárquicos de respuesta. Aquí el autor de la teoría polivagal, Porges, que en un libro muy reciente, 2018, nos dice que los seres humanos nos enfrentamos al medio y estamos respondiendo a los estímulos bajo tres niveles. El primer nivel se ha conocido, ay, perdón, el primer nivel se conoce como el de conexión social, que es el que da seguridad, nivel uno. El segundo nivel puede ser de ataque y huida, que es el de yo percibo una amenaza y entonces ataco o huyo y entonces este es el nivel 2. Pero si yo ataco o huyo, la amenaza pues desaparece, pero si la amenaza es permanente y no, por más que huya y ataque, la amenaza sigue siendo y está presente, entonces entro en la inmovilización. Y ese es el nivel 3. Ok, mucho ojo con esto. Pero lo siguiente, eh, cuando yo adulto, maduro, yo profesor, yo tengo una cooperación social. Estoy abierto a entrar en diálogo con un alumno mío y no importa si me cae bien o me cae mal o es de mi agrado o no es de mi agrado, pero yo tengo que tener una cooperación social porque este fenómeno de la educación es un fenómeno social totalmente. Yo voy a generar un vínculo de seguridad con mi alumno que es adolescente y obviamente inmaduro. El maduro soy yo. Si mi alumno no está en cooperación social, yo tengo que buscar, yo tengo que hacer la posibilidad de que él entre en una cooperación social y decir, a ver, quiero platicar contigo. A ver, muchachito, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no nos has entregado tareas? A ver, no lo voy a regañar, voy a preguntarle, ¿qué te pasa? A ver, Juanito, ¿qué?
Vamos a entrar en una conexión social, vamos a platicar más allá de la conexión social que se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a entrar en una relación aquí donde yo te pregunto, si eso es constante, si yo te estoy preguntando, estoy tomando en cuenta, estoy en cierto modo teniendo consideración de ti, te estoy preguntando, estoy constantemente haciendo esta labor, puedo entrar al compromiso social y posiblemente pueda yo generar un apego, podamos generar un apego tú y yo, un apego sano, un apego necesario, que entonces cuando un maestro genera un apego con su alumno, entonces el alumno responde positivamente, aunque el maestro sea exigente, aunque el maestro sea... Yo tenía en la secundaria un maestro, el maestro de álgebra de segundo de secundaria era terrible y todo el mundo le tenía miedo y cuando nosotros llegamos a ese grado y yo con miedo, sí, lo que había era una sensación de amenaza, el maestro era una amenaza porque era la fama, pero el maestro empieza a explicar muy bien y dice, estas son las reglas, si ustedes cumplen con esto, ustedes están bien, están seguros, y yo me di cuenta que no era una amenaza, el maestro explicaba muy bien, el maestro solamente era exigente y el maestro se acercaba, oye Gabriel, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Ah, mira, este maestro, ah, muy bien, y se acercaba, si alguien no cumplía, sí se molestaba, pero de pronto él sí mostraba una cercanía con los alumnos, mostraba y esa conexión social, él estaba en cooperación, si le preguntabas te contestaba, sí, y entonces el maestro me dio clases en segundo de secundaria, tercero de secundaria, y yo le agarré un aprecio muy fuerte, y bueno, después hubo otro fenómeno, conocí a su hermana por ahí hubo un romance, su hermana era más chica, lo cual él, me conocía. Ese es otro asunto, ¿no? Ese fue otro apego diferente, pero el apego que se da entre el maestro y el alumno es necesario porque eso ese da un fenómeno muy importante que es el fenómeno de la seguridad y entonces se genera, el muchachito va a generar pues una condición de seguridad. Esto obviamente en casa debe darse. En casa el papá, la mamá generan una condición de conexión social, compromiso social y apego con el hijo y la hija, aunque hay apegos que son defectuosos, pero ese es otro tema. Cuando se da, y vean la maravilla de eso, cuando el adulto genera este compromiso social con el alumno, el maestro con el alumno, la maestra con el alumno, el adulto puede tener una sensación de compasión. Y esa sensación de compasión no es negativa, es una sensación de que yo quiero ayudarte, y el adolescente genera, cuando se da ese compromiso social y percibe que el adulto está comprometido, genera una condición de esperanza. Y cuando esa condición de esperanza se da en un alumno que a lo mejor estaba perdido, a lo mejor ya no quería, a lo mejor ya se iba a salir de la escuela, y ese alumno genera esa esperanza, puede permanecer ahí y se da cuenta de que esa relación es una relación, es un vínculo fuerte. Usted haga memoria, quien me está escuchando, haga memoria. ¿Qué maestros le han significado en la universidad, en el bachillerato? Y estoy seguro que ese maestro que le ha significado mucho tuvo que ver con una conexión de apego muy fuerte. Bueno, ya dejó de ser el director de la Facultad de Psicología en la Universidad Cristóbal Colón, el doctor eh, Alfredo Zabaleta Rito, que fue mi maestro de primer semestre y luego me dio clases en otros semestres y yo me apegué mucho a él en ciertas cosas. Llegamos a ser grandes amigos. Después mi hijo estudia ahí, también él lo toma ya siendo director. Grandes amigos. Yo tengo un cariño muy fuerte al maestro Alfredo y otros más por su labor, sí, de enseñanza, pero más que nada por su labor de acercarse al que necesita, de acercarse a aquel. Bueno, fíjense bien, ya con esto termino. El primer nivel, que es de conexión social, es saludable. El segundo nivel que se despierta en una persona, que eso nos pasa, ¿eh? No quiere decir que a todos nos pasa, entramos en ataque y huida y posiblemente entramos en una inmovilización y lo que nos saca de la inmovilización y nos pasa a ataque y huida y de ahí podemos pasar a la conexión social, que son las flechas verdes, es ese fenómeno que hoy se ha conocido mucho, pero desde antes ya se conocía, que es la resiliencia. Resiliencia, la capacidad de poder recuperarte. Resiliencia es recuperarte y llegar a la conexión social. Resiliencia no es quedarte ahí que ya tengo paz y tranquilidad y estoy aislado. No, la resiliencia es que entres en la conexión social.
El ataque y huida no es saludable y la inmovilización, pues aquí lo dice, es destructible, destruye a las personas. Entonces, muchos alumnos podrían estar en estado de ataque y huida o inmovilización y por eso no hacen nada, porque miren, lo que Porges ha descubierto y otros investigadores, de acuerdo a esta teoría, es que voy a bajar esto aquí, que la conexión social que te va a generar endorfinas es cuando organizamos las cosas, cuando seguimos planes, cuando estamos en nuestro autocuidado, cuando estamos en actividad lúdica, cuando estamos en acciones de productividad, regulación, gestión, respuestas organizadas. Entonces, cuando estamos en conexión social, que es el estado de la sensación de seguridad, pues desarrollamos. Pero si estamos en el ataque y huida, adrenalina, alteración corporal, dificultades de concentración, freno a seguir, dificultades en la memoria, irritabilidad, actitud negativista. Ahora imagínense cuando estamos en la inmovilización, ¿qué nos pasa si entramos en el fenómeno de inmovilización? Cortisol, desesperanza, tristeza, aislamiento, baja energía, desánimo, malestar corporal. Aquí es el estado de estrés fuertísimo. Analice usted cómo está. ¿Usted está en conexión social? ¿Ahora está siempre en ataque y huida? O a lo mejor ya está en la inmovilización y no se da cuenta porque la pandemia ha metido a muchas personas en este fenómeno de la inmovilización. A muchos les ha metido aquí también, pero a muchos han llegado acá. Y eso es desgastante, es destructivo. Quien vive una relación de pareja ya con cierta tormenta, pues está en ataque y huida, pero quien ya dice, ya no puedo, ya todo está terrible, no puedo más, personas entran en la inmovilización. Entonces, hay que analizar cómo estamos y cómo se da este fenómeno de la cooperación social, la sensación de seguridad que nosotros como profesores podemos generar y estas rutas del aprendizaje las podemos desarrollar. Y ya concluyo, conclusiones que son varias conclusiones, nada más las voy a mencionar. Los padres de familia y las instituciones educativas deben tener en cuenta el desarrollo de los cuatro cerebros como idea central de la educación integral. Si estamos hablando de educación integral, creo que esto es lo que deberíamos de realizar o tendríamos que otro. El desarrollo de los cuatro cerebros implica el desarrollo de las 13 funciones cerebrales de las unidades funcionales del cerebro. Entonces, en la medida que desarrollamos los cerebros, estamos desarrollando completito las funciones cerebrales y nuestro cerebro funcionaría completo. En la labor educativa doméstica y escolar existe, existe un desequilibrio en la estimulación de cuatro cerebros mencionados. Yo creo que sí. Actualmente, si analizamos muchachitos, están con cierto desequilibrio. Los padres y educadores deben poner mayor atención en el desarrollo del cerebro obligado y el desarrollo del autorregulado y disminuir la estimulación excesiva del cerebro corticalizado. Tenía yo un paciente que no tenía exactamente el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, pero sí tenía problemas de la atención, problemas con la conducta en la escuela y estábamos entrando en la terapia cognitiva, estábamos tratando de trabajar con su cerebro obligado y el papá de pronto llegó y dijo, no, ya no va a venir porque el niño ya abrió la escuela actividades deportivas en la tarde y creo que eso le va a ayudar. Le digo, oiga señor, no, no le va a ayudar porque eso lo va a meter al cerebro corticalizado. No, no, yo gracias, me voy. Y se llevó al niño y ya después regresó, como el niño llegó peor a los 6 meses, pues no le ayudó en nada. Eh, a manera de hipótesis, podemos suponer que México es una sociedad en mayoría sensoriomotora, una sociedad con deficiencia en el desarrollo de cerebro escolarizado, del cerebro obligado y obviamente de cerebros autorregulados, porque las sociedades evolucionadas, no digo países, digo sociedades evolucionadas, sostienen pues un énfasis educativo y cultural más allá de lo corticalizado. Entonces, cuando tratamos con personas que han desarrollado, los que estamos en educación o las personas que se dedican a investigar, se descubre, se ve que que tienen obviamente un bagaje, una experiencia en el desarrollo de temas, de muchas cosas. El aprendizaje es un proceso cerebral que lleva al logro de entendimientos y las intencionalidades
Fíjense, yo lo mencioné, el aprendizaje nos va a llevar a entendimientos. Cada cerebro logra sus propios entendimientos y genera sus intencionalidades. Pero de manera natural, un cerebro sano logra y busca entendimientos, logra y busca intencionalidades, que es entendimiento, pues es buscar descubrir cosas nuevas. Intencionalidades es lograr, querer hacer cosas nuevas. Lo que decía la maestra que nos presentó, lo que dice la UNESCO, saber entender, saber conocer y saber hacer, ¿no? Entendimientos e intencionalidades. El cerebro pasa por diferentes etapas para lograr el aprendizaje y los entendimientos y el logro de objetivos, las intencionalidades, a lo cual llamamos rutas del aprendizaje. Muy bien. Las rutas de aprendizaje desarrolladas generan personas con altas capacidades de autorregulación. ¿Qué más en estas conclusiones? Eh, los dispositivos electrónicos, en su uso lúdico y social, tienden a capturar el tiempo libre de las personas y roban tiempo dedicado al desarrollo del cerebro escolarizado y cerebro obligado. Los dispositivos electrónicos en su uso lúdico y social, esta ULS, uso lúdico y social, capturan a los usuarios a una actividad meramente sensoriomotora. Si su hijo, su hija, su alumno, su alumna se pasa más de 5 o 6 horas usando dispositivos electrónicos, está estimulando el cerebro corticalizado. Muchachitos de 15, 16, 20 años que se pasan horas enteras con usos de dispositivos electrónicos están desarrollando un cerebro que es muy primitivo y alejan la posibilidad del desarrollo del cerebro escolarizado y del cerebro obligado. La sociedad de las pantallas ofrece a los que están en el uso lúdico y social la gratificación inmediata, constante y progresiva, favoreciendo al cerebro corticalizado. Y eso es un gran problema. Gran problema. Son tres las afectaciones que se han descubierto por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Afectación conductual, la afectación cognitiva y la afectación emocional. La conductual, la automatización de gratificaciones inmediatas alterando las zonas de recompensa del cerebro. Afectación conductual. Cognitiva, disminución del esfuerzo mental sostenido, disminución del esfuerzo sensorimotor, disminuyendo la capacidad de atención voluntaria, de codificación y de funciones ejecutivas. Efecto emocional, mayor incremento de estrés y depresión. Hace unos meses, bueno, no meses, semanas, tuve una niña, una muchachita, con uso excesivo de dispositivos electrónicos, ya en depresión, estresada, escuela abandonada, casi, eh, pues ahí está, resultado. Ella, si quiere cambiar, está trabajando con eso. Otros elementos de esta conclusión es la base emocional esencial para el desarrollo de las habilidades humanas es la sensación de seguridad. Los estudiantes que experimentan la sensación de seguridad en sus centros educativos generan la capacidad de enfrentarse y adaptarse a todo tipo de exigencias escolares. Muy importante esta conclusión. El profesor debe generar en su estudiante la esperanza de aprender desde una postura de compromiso social. Tarea complicada para muchos. Un profesor no debe ser una amenaza para su estudiante. Eh, un estudiante, perdón, un estudiante puede responder positivamente de manera resiliente ante exigencias académicas, ante el tedio, aburrimiento, a la adaptación a lo nuevo, a los regaños o llamadas de atención, a los castigos o privaciones, a la reflexión, exigencia y supervisión, solo frente a autoridades que le brindan sensación de seguridad bajo condiciones de apego. Si se genera una condición de apego frente a un jovencito, eh, los las acciones correctivas son más efectivas, más efectivas. A veces una acción correctiva resulta ser
problemática porque se da desde una postura muy alejada de la seguridad o la sensación de seguridad. Eh, Él dice aquí arriba, no distingo bien qué dice, pero dice, el desarrollo de los cuatro cerebros va a generar, el desarrollo de los cuatro cerebros va a generar la necesidad de aprender. Si yo desarrollo mis cuatro cerebros, voy a tener como fruto que quiero aprender más, porque tengo mis cuatro rutas de aprendizaje desarrolladas, las tengo desarrolladas. Entonces, si tengo desarrolladas esas rutas de aprendizaje, pues lógicamente voy a querer aprender. Entonces me convierto en un autodidacta, tal vez ya no necesito al profesor que esté frente a mí. Me genera un fenómeno muy importante llamado certeza ejecutiva, que es esa capacidad de decir, sí puedo, yo sí puedo hacer. Hay un desarrollo constante de intencionalidades, lograr objetivos, desarrollo de proyectos, hay una actitud de esfuerzo, hay un autoconcepto positivo, hay una autoestima positiva, hay el desarrollo de la autorregulación y personas capaces, personas autónomas. Entonces, imagínense, eso es lo que necesitamos, ¿no? Los, este cerebro maravilloso, pues tiene 4 rutas diferentes de aprendizaje. Pues muchas gracias. Prácticamente estamos en eso porque estos cerebros se entrenan. Estamos desde un enfoque de entrenamiento. ¿Y los entrenamos para qué? Pues para la felicidad. Entrenamos cerebros para la felicidad. Esta presentación la tiene la doctora Carolina ya en formato PDF para quien la quiera solicitar, la pida de su correo y ella con mucha amabilidad haría el envío de la presentación, que esto va a incluir alguna bibliografía. Si alguien quiere buscar más información al respecto, bueno, que hay algunos libros interesantes para que ustedes puedan seguir desarrollando estos temas. Y bueno, ya cerramos este webinar que decía que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Yo les dije al principio, no es una lámpara, parece que ahora son 4 lámparas. 4 lámparas por encender y eso ya se convierte en algo complicado, ¿no? Tengan la seguridad de que con nuestro esfuerzo estamos haciendo un mundo mejor. Yo estoy segurísimo, yo creo que sí, porque lo que estamos haciendo es eso, entrenando cerebros para la felicidad. No puedo dejar pasar mis paquetes de entrenamiento para terapeutas, para profesores, para padres de familia, de habilidades de atención, de funciones ejecutivas, de habilidades de lectura, paquete digital, y estamos a punto de sacar este mes o a principios del próximo mes la terapia de reforzamiento de habilidades cognitivas para adultos mayores, y pues si a alguien le interesa, con gusto les damos información. Nuestros cursos también están, cursos en línea que tenemos, quien quiera tomarlos se pone en contacto con nosotros, aquí están mis datos, y cualquier información que necesiten estoy para servirles.